Si alguna vez sentiste que el retorno de tu capital invertido en una empresa realmente no es el suficiente, a pesar de que lo proyectaste bien, mediste bien los costes, hiciste una proyección correcta y ahora que lo estás viendo también de manera precisa, no te hace rendimiento, hay una herramienta que vamos a ver el día de hoy. Es un recurso, es todo un sistema que te permite identificar con precisión dónde está fallando tu empresa y por tanto afectando el rendimiento de tu patrimonio. Y pues bienvenidos a Educa tu Empresa, mi nombre es Juan Pablo Velázquez y en el día de hoy justamente vamos a ver cómo funciona el sistema DuPont, para qué nos sirve y un pequeño caso para que puedas entender directamente cómo este sistema te puede ayudar a encontrar dónde están los problemas de tu empresa para poder darles claramente solución desde el punto de vista financiero. Y para comenzar tenemos que entender que DuPont no es simplemente una razón financiera o un número más financiero, sino que de verdad es todo un sistema que nos ayuda a entender el razonamiento detrás de la utilidad, detrás de los beneficios y el rendimiento de la empresa. Y de alguna manera también es lo mismo que el ROE o el Return on Equity, o sea, rendimiento sobre el patrimonio, pero que el sistema DuPont descompone el ROE en tres elementos que, como digo, nos van a indicar el rendimiento de nuestra empresa desde tres ángulos distintos para que identifiquemos dónde está el problema en todo caso. Y el primero de estos tres elementos al cual le tenemos que poner atención es la utilidad neta, que como tenemos aquí abajo, va a ser o la vamos a poder obtener dividiendo las ganancias disponibles para los accionistas comunes, en otras palabras más simples, la utilidad neta, lo que nos quedó de utilidad realmente al final del periodo de nuestro estado de resultados, dentro de nuestras ventas totales de ese mismo periodo. Este dato es muy importante porque obviamente nos va a mostrar realmente a partir de nuestra operación como tal cuánto beneficio sacamos por cada venta hecha. Luego tenemos la rotación sobre activos, que en este caso la vamos a poder sacar como las ventas totales de un periodo dividido el total de los activos al final de ese periodo. La rotación de activos nos muestra qué tan rápido somos o eficientes somos para poder utilizar nuestros activos para convertir eso a ventas y que posteriormente, como vimos, se van a convertir o lo vamos a poder comparar ya contra la utilidad neta. Y esos son los dos primeros elementos de nuestro sistema DuPont. Y si nosotros ahora, bueno, lo que continúa a hacer es multiplicarlos, y nosotros, como vamos a ver aquí, al multiplicarlos por procedimiento matemático, podemos entonces anular o podemos simplificar y entonces ya quitamos de aquí ventas de aquí abajo y ventas de aquí arriba, y la fórmula que nos queda sería ganancias disponibles o la utilidad neta dividida total de activos. Y esto se llama ya no rotación, sino ahora rendimiento sobre activos, que es justamente este RCA que tenemos ya aquí y que es lo que vamos a utilizar para continuar con el sistema DuPont. Ojo ahí, rotación es una cosa, rendimiento es otra. Y para terminar de aclarar correctamente esa diferencia entre rotación y rendimiento de activos, rotación es qué tan rápido podemos utilizar, qué tan eficientes somos para utilizar nuestros activos para generar ventas. Ahora, el rendimiento sobre activos es qué tan eficientes somos nosotros para poder generar utilidades o qué tanto aprovechamos nuestros activos para generar utilidades. O sea, unos comparando activos con ventas y el otro activos con utilidades. Y justamente todo esto lo podemos ver de una manera más gráfica en este gráfico que tenemos acá, donde se mira justamente cómo construimos estos conceptos ya en un contexto un poco más real. Y todo este material obviamente está disponible completamente gratis en la descripción en el primer link de Drive, porque justamente aquí podemos nosotros ver cómo se forma primero la utilidad o las ganancias disponibles para accionistas, la utilidad neta, de aquí donde tenemos ventas, costo de los bienes vendidos, el coste de ventas, gastos operativos, intereses, impuestos y cómo quedan, y también cómo se retiran los dividendos para acciones preferentes. Entonces ya nos quedan nuestras utilidades netas o disponibles para accionistas comunes. Hay una pequeña variación entre ambos términos, pero para simplificar normalmente se puede utilizar ya sea la utilidad neta o en este caso mucho más específico y avanzado, las ganancias disponibles para los accionistas comunes, que es cuando ya quitamos también los dividendos preferentes. Pero es un tema un poco más de flujo efectivo. Entonces, simplificado, utilidad neta. Y era lo que hicimos aquí antes en la fórmula de dividir nuestras ganancias o nuestras utilidades netas dentro de nuestras ventas. Nos da un margen de utilidad ya con un número de 7.2%. Y también buscando los datos para poder sacar la rotación de activos, encontramos nuestros activos, tanto los corrientes como los no corrientes, a todos nuestros activos y nuestras ventas. Entonces dividimos nuestras ventas dentro de nuestros activos totales y nos da en este caso un ratio de 0.85. Y también, como vimos antes aquí en la fórmula, tenemos que multiplicar entonces esas dos razones financieras, que es lo que se hace aquí multiplicado por el margen de utilidad neta y la rotación de activos totales para sacar nuestro rendimiento sobre los activos, que en este caso es un 6.1%. Y ahora pasándonos al otro lado de la fórmula, tenemos nuestro multiplicador de apalancamiento financiero. Son avanzado. Es muy sencillo, simplemente vamos a dividir nuestros activos totales dentro de nuestro patrimonio o equity, o sea, toda esa tercera sección del balance general. Es justamente lo que vimos también antes con el resto de las razones financieras, que en este caso aquí se ve cómo se arma el total, digamos, de los activos y cómo se divide dentro de las acciones comunes. Pero ustedes dirán que por qué entonces aquí dice pasivos, total de pasivos, patrimonio de los accionistas, todo esto para formar y que esto es lo que se divide, que aquí lo que parece que se divide es el total de pasivos y de patrimonio. Y es cierto, pero tenemos que recordar
que cómo se forman los activos o qué es lo que nos dice la fórmula contable en general, que los activos van a ser igual a la suma de nuestros pasivos más nuestro patrimonio. Y esto es justamente cómo estar armando aquí el activo total. O sea, si se dan cuenta, aquí agarra los pasivos a corto plazo, a largo plazo, también agarra el patrimonio o el equity completo y al sumarlo eso es equivalente a los activos totales. Que si se dan cuenta es el mismo dato de 3.597.000. Este dato de acá que el de aquí arriba del total de los activos. Simplemente es por darle más trazabilidad a cómo se saca y a qué conforma este dato de los activos, en este caso la razón financiera. Y entonces ahora sí va a pasar a ir el total de activos formado por los pasivos más el equity dentro del capital en acciones comunes, y entonces al dividirlo nos da nuestra razón ya de multiplicador de apalancamiento financiero o MAF. Y este multiplicador de apalancamiento financiero o MAF lo que nos va a indicar es realmente cuánto utiliza los recursos externos o de deuda de la empresa para poder financiar esos activos que tiene, porque obviamente si sus activos son muy superiores al valor total de su patrimonio es porque ha utilizado mucho la deuda. En este caso lo podemos ver que el total de los activos de 3.597.000 sí que es justamente, pues es justamente 2.06 veces más que el patrimonio total en acciones comunes. O sea que sí ha empleado bastante la deuda para poder adquirir activos que le generen valor para poder concretar o para poder generar después utilidades. Y aquí entonces de nuevo en la fórmula podemos ver que lo que corresponde actualmente ahora es multiplicar nuestro RCA o rendimiento sobre activos que estaba conformado por estas dos primeras métricas por nuestro MAF o multiplicador de apalancamiento financiero. Y es justamente lo que hacemos también aquí en el gráfico. Entonces multiplicamos nuestro 6.1 del RCA por nuestro 2.06 del MAF. Y esto nos da un RCP, o en inglés es ROE, el rendimiento sobre el patrimonio, de 12.6%. Que si nosotros sacáramos nuestra razón financiera simplemente del ROE, Return on Equity, de manera normal, sin hacer todo este procedimiento, que se puede hacer, entonces también tendría que darnos el mismo resultado. Nosotros tenemos que entender que DuPont o ROE, en teoría, el resultado es el mismo, pero DuPont lo que hace es que al ser un sistema completo, nos permite justamente desentrañar de dónde vienen los problemas o entender dónde puede estar fallando, dónde está bajando nuestro rendimiento para entender el retorno total de lo que nosotros tenemos como patrimonio. A diferencia del ROE, que simplemente es un número mucho más sencillo que nos indica el rendimiento o está más enfocado a que nosotros podemos entender de una manera sencilla cuánto está rindiendo nuestro patrimonio a través de las utilidades. Y ahora vamos a pasar a ver un ejemplo bastante sencillo, pero que es interesante, es bastante análisis más que ponernos a hacer los números sobre Bartlett Company, que en este caso dice que supongamos que el RCP, retorno sobre patrimonio, o en inglés ROE, de Bartlett es de 12.6, que en realidad está por debajo del promedio de la industria. En este caso es un punto bien importante que cómo hacemos nosotros para saber si entonces nuestro ROE o RCP está correctamente, pues está en un rango correcto o adecuado. Y es que lo que existen realmente son estándares o promedios de la industria a los cuales nosotros tenemos que tratar de alinearnos, obviamente al menos mínimamente, para poder saber o compararnos y saber que estamos haciendo de manera correcta las cosas. Entonces nosotros aquí sabemos, por lo que nos dicen, que este dato acá, el RCP, el rendimiento sobre el patrimonio, es el que es un poco por debajo de la industria. Entonces, ¿cómo hacemos nosotros ahora para saber cómo o dónde es nuestro problema? Porque simplemente viendo este dato, imaginándonos que está por debajo de la industria, no sabemos realmente cuál es el problema. Entonces ahí es donde nosotros, justamente como dice acá, vamos a empezar a ver los componentes, que es lo que para eso nos sirve el sistema DuPont, para poder descomponer en distintos y digamos desentrañando los distintos elementos de la fórmula y entender dónde está realmente el problema. Y es lo que nos dice ahí. Vamos entonces a ver el MAF y según el problema, entonces el MAF está alineado con la industria, pues está funcionando bien. Entonces, si no es por este lado, tiene que ser por el otro. Y justamente en el problema dice que el RCA o rendimiento sobre activos está un poco por debajo de la industria. Entonces ya sabemos que por ahí tiene que estar el problema. Vamos a irnos por ese lado de la fórmula. Y dice que entonces si nosotros vamos a ver las dos entradas de rendimiento sobre activos, el margen de utilidad y la rotación de activos totales, entonces podemos ver que la utilidad neta pues está alineada con el promedio. O sea, este dato aquí, vamos a empezar a nuevamente desglosar. Entonces la utilidad neta dice que está alineada con el promedio y es una utilidad correcta. Entonces el problema tiene que estar aquí en la rotación de activos y vamos a ver qué más nos dice. Dentro de esa misma fórmula recordemos que están las ventas y las ventas dice que son consistentes y además no solamente con la industria, sino con lo que nosotros venimos midiendo anteriormente. Pero que los activos es donde hay una anomalía porque aumentaron de manera pues desproporcional a las ventas. Y entonces justamente las ventas, es lo que nos dice el caso, son consistentes con la industria. El problema tiene que estar en los activos porque aumentaron de manera desproporcional a las ventas. Normalmente las ventas y los activos tienden a subir de manera pues bastante igual. O sea, si suben un poco las ventas, los activos también tienen que subir porque obviamente están conectados por las utilidades retenidas, el efectivo y otras cuentas como por ejemplo vamos a ver más adelante cuentas por cobrar.
Y es justamente entonces aquí lo que ya dice el caso o lo que desglosa el caso. Obviamente eso no aparece en el diagrama, pero entonces esto es un poco más de ir ya directamente a los estados financieros e investigarlos un poco y a ir con curiosidad realmente a cada una de las cuentas a ver dónde está el problema. Y lo que saca de conclusión el caso tras un análisis es que la rotación de inventarios, o sea, qué tan rápido vendemos todo el inventario o volvemos a reponer inventario, en general es otra razón financiera, está en promedio con la industria. O sea, el problema no está en que estamos vendiendo muy poco inventario, por ejemplo, o que estemos vendiendo demasiado, que eso significa un coste excesivo y que reduzca nuestro rendimiento al final sobre el equity, o sea, el patrimonio. Pero el problema es que el promedio de días de cobro o el periodo en el cual nos tardamos nosotros en cobrar lo que vendimos es demasiado largo. Entonces podemos sacar como conclusión, como dice el caso, que a pesar de que las ventas sean consistentes y digamos estén en un rango normal, tal vez estamos vendiendo demasiado el crédito y por tanto, obviamente todas estas ventas al crédito se quedan como una cuenta contable llamada cuentas por cobrar en los activos del balance general, que es todo ese dinero que aún no hemos cobrado, aunque ya vendimos y de alguna manera estamos financiando al cliente. Porque nosotros no recibimos ningún tipo de pago en el momento en el cual despachamos el producto o servicio y por tanto estamos pues de alguna manera prestando, como digo, o financiando al cliente. Y esto obviamente también eleva el total de nuestros activos porque aumenta nuestras cuentas por cobrar, que son parte de los activos corrientes. Y obviamente cuando nosotros sacamos entonces nuestra razón de rotación de activos, si nuestros activos aumentan y nuestras ventas se mantienen igual, se reduce nuestra eficiencia para utilizar esos activos en generar ventas, porque hay más activos y se generan las mismas ventas. Que era lo que habíamos visto justamente, de que el problema estaba en la rotación de activos, que después, posteriormente aquí entonces afecta a el rendimiento sobre activos, lo cual afecta entonces a cuando multiplicamos por el MAF o multiplicador de apalancamiento financiero, ya afecta entonces finalmente a nuestro rendimiento sobre patrimonio, que vimos que era el problema inicial. Entonces, como conclusión, determinamos que el problema realmente está en las cuentas por cobrar. Estamos vendiendo demasiado crédito. Entonces, la solución está en implementar, por ejemplo, políticas que reduzcan la cantidad de crédito que podemos otorgar, mejorar los términos de este crédito, mejorar digamos, nuestra cartera de clientes que le vendemos al crédito. Y entonces aquí a través del sistema DuPont, entonces claramente podemos desglosar todo el rendimiento y la utilidad en general de nuestra empresa. Y por eso es que, justamente por eso decía que el ROE no simplemente es una métrica o razón financiera más, realmente nos permite de manera global y general en nuestra empresa encontrar problemas para poder darles correctamente solución y que sobre todo sea rápido. Y pues espero que este video te haya servido bastante entonces para que puedas comprender primero a nivel teórico qué es el sistema DuPont. Segundo, que puedas entender cómo en la práctica te ayuda a encontrar dónde están los problemas al desglosar la fórmula completa. Y tercero, que sepas entonces cómo puedes buscar también estos conceptos dentro de tu propio negocio. Y es que el sistema DuPont es una herramienta muy útil para el análisis financiero y manejo en la administración financiera de cualquier negocio. Y si tú eres un dueño de negocio que justamente está en busca de servicios de asesoría para poder primero plantear proyectos y determinar si son viables o no, también generar diagnósticos de la empresa digamos, en su rendimiento y en cómo está llevando a cabo toda la administración financiera, o plantearte también escenarios concretos de qué pasa si yo subo este precio, qué pasa si yo reduzco este costo, qué pasa si yo implemento este proyecto ya a largo y a corto plazo también. Entonces justamente nosotros brindamos ese tipo de servicios de asesoría financiera. Y si te interesa cualquiera de estos servicios, puedes agendar una llamada completamente gratis de 30 minutos en la cual vamos a discutir y nos puedes contar más de tu caso para que podamos ayudarte a entender cuál es la mejor solución posible para tu problema y cómo podemos ayudarte. Y pues esto es Educa tu Empresa. Mi nombre es Juan Pablo Velázquez y nos vemos en el siguiente video.